capítulo 2, perdón, Primera de Timoteo, sí, capítulo 2, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Leámoslo nuevamente. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos al versículo 8 y vamos a recoger toda la sección para que ésta nos ayude a comprender lo que este texto enseña. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Señor, creemos que tu palabra es suficiente, es inerrante y es perfecta, y que todo el consejo bíblico ha sido dado para creyentes de todos los tiempos y de todas las culturas. Hoy te rogamos que la influencia del mundo en nuestra manera de interpretar o leer el mundo no sean un obstáculo para creer y atesorar lo que tu palabra enseña. Que hoy nuestros corazones puedan comprender que no hay falla en lo que tú ordenas, sino en la manera como nosotros hemos querido vivir en medio de este mundo caído. Que hoy tu Santo Espíritu gobierne en todo lo que diremos, en todo lo que se enseñará, y que nuestros corazones puedan sujetarse a tu palabra, independientemente de cuán complejo pueda parecer para esta generación hoy atender tus mandatos y tu verdad. Ruego, Señor, me guíes y me dirijas y me ayudes a hacer bien a este tu pueblo que se ha reunido para escuchar tu palabra y no para escuchar a un hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios diseñó un único y perfecto plan para su creación. No hay dos planes ni tres planes, hay un solo plan. No hay un plan A que si fracasaba necesitaba un plan B. No, siempre ha existido y existirá un solo plan, un solo propósito de Dios para su creación y para la humanidad. En esa creación y en ese perfecto plan, Dios sabio, perfecto, omnisciente, omnipresente, determinó establecer roles diferentes para el hombre y para la mujer. Y en ese actuar, aunque creó al hombre y la mujer iguales en valor, iguales en dignidad, les asignó roles completamente distintos, no para rivalizar, sino para complementarse.
Una vez Eva y Adán se rebelaron por un acto de desobediencia al mandato de Dios, el pecado entró al hombre, entró a la creación. Y lo primero que hizo fue distorsionar la identidad y los roles que Dios le entregó al hombre y a la mujer. El hombre, debiendo ser sabio, amoroso sacerdote, guía y autoridad de su hogar, se inclinó a dos procederes pecaminosos. Unos usan su autoridad para enseñorearse de manera ilegítima sobre la mujer y subyugarla. Otros entran en un estado de completa pasividad y abandonan su tarea de dirigir y ejercer autoridad. Ambas tendencias comunes son completamente pecaminosas. En el caso de la mujer, pasó de ser una gran ayuda idónea a inclinarse también a dos disposiciones pecaminosas. Unas a un estado de rebeldía contra la autoridad del esposo y del hombre en general, mostrándose hostil, buscando ejercer una autoridad en el hogar y en algunas esferas de la sociedad que no fueron entregadas por Dios y que quiere tomarlas de manera ilegítima. Otras no actúan con una rebeldía inmediata a la autoridad, sino que se inclinan a una sujeción servil y pecaminosa. Por favor, tenga claro el cuadro. El hombre fue puesto por Dios para guiar, dirigir como sacerdote y como autoridad de su hogar, con todo amor, con toda bondad, con toda sabiduría y con toda piedad. Pero por causa del pecado en el hombre se generaron dos grandes tendencias: querer enseñorearse de su esposa, ejercer de manera arbitraria, arrogante e impositiva su autoridad. Y otra, ser pasivo, no ejercer como sacerdote y como autoridad y permitir que sea la esposa quien lidere, gobierne y ejerza sacerdocio en el hogar. En el caso de la mujer también surgieron dos inclinaciones pecaminosas: rebelarse contra la dirección y guía de su esposo, o convertirse en una persona servil que se somete a un trato irrespetuoso y pecaminoso. En esas tendencias nos encontramos todos nosotros, luchando con ellas para poder vivir conforme al diseño de Dios. Este mismo Dios, un Dios de orden, estableció un mandato para el funcionamiento del matrimonio desde el huerto del Edén. Pero también le pareció que este modelo, que este diseño establecido para el matrimonio, también se aplique en la vida de iglesia. Pues la iglesia es un reflejo del carácter de Dios y de su relación de Cristo con el pueblo que vino a redimir. Así entonces, en el capítulo 2, desde el versículo 8, empieza una sección que tiene como propósito enseñarle a Timoteo a poner en orden la iglesia de Éfeso y cómo debe funcionar el culto congregacional, la oración pública, cómo debe funcionar la iglesia. Por eso Pablo en el versículo 8 empieza a enseñarle al hombre su rol en la iglesia. Y del 9 al 15 el rol de la mujer en la iglesia. El versículo 8 muestra que es el varón quien fue llamado a la predicación pública de las Escrituras, a ejercer la autoridad en la iglesia desde el púlpito sobre la vid del Señor. En el versículo 9 empieza a mostrar cuál es la conducta y el ministerio que le fue asignado a la mujer, no por los hombres, sino por Dios.
El pecaminoso ejercicio de la autoridad que ha sido llevado a cabo por el hombre en gran parte de la humanidad, de su historia, ha estado acompañado de abusos, desprecios, maltratos injustificados que han desencadenado fuertes reacciones por parte de la mujer. Y aunque, como ya lo hemos repetido en nuestras últimas enseñanzas, estas reacciones en un momento parecían legítimas o tienen verdad. Los movimientos feministas surgieron con un genuino interés de hacerle frente a estos abusos. Y no debemos permitir ninguno de los abusos mencionados. Pero estas buenas intenciones también se han convertido en acciones contrarias a la voluntad del diseño de Dios. Pues queriendo dar dignidad a la mujer, o más bien recuperar la dignidad que Dios ya le había dado desde la creación, queriendo hacer frente a los abusos y al maltrato y a la opresión, ahora se ha invitado a la mujer a pasar a otro extremo contrario a la Escritura y totalmente distorsionado, queriendo llevarla a ejercer funciones, roles contra natura, que en lugar de hacerle bien, causan enfermedad, frustración, fatiga en medio de este mundo caído. ¿Qué busca esta sección en la audiencia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Enseñar esta sección conforme a la Escritura. Que podamos ver que desde el comienzo Dios ha enseñado que el hombre y la mujer son iguales en valor, son iguales en dignidad, pero distintos en responsabilidad. Y que en la iglesia hay un orden que no está ni a favor del machismo ni a favor del feminismo, pues los dos movimientos son pecado, sino que quiere garantizar que el hombre ejerza el rol asignado y la mujer se deleite también en el ministerio que le fue conferido. Quiero hacer una advertencia, y en especial hablo a las mujeres. Por favor, no se vaya a molestar en este día con mi exposición. Le ruego, espere hasta el final de la enseñanza. Si al finalizar aún se sienten incómodos, por favor vaya a la Escritura y evalúe si lo que hoy hablamos corresponde a la Escritura o es una idea arcaica, como muchos pueden llamarla, o retrógrada. Pero por favor, evalúe el sermón de hoy, no de acuerdo a su cosmovisión particular, evalúela por la Biblia. Si no es lo que la Biblia enseña, por favor le ruego, no lo crea. Pero si es lo que la Biblia enseña, le ruego de todo corazón, atiéndala, abrácela y por favor, adóptela. La dificultad de pasajes como el que hoy vamos a analizar realmente no está en que sean difíciles de entender, sino que son difíciles de aceptar, y son dos cosas distintas. La Biblia en su contenido general no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Entendiendo esta realidad, les ruego que podamos evaluar e identificar cuán permeados hemos sido de las ideas de este mundo, aún en nuestra vida de iglesia. ¿Cuál es la estructura de nuestro sermón? Lo primero que vamos a ver es la maternidad y el rescate del rol de la mujer. Lo segundo, un llamado a permanecer en la fe y en la piedad. Leamos nuevamente el versículo 15 del capítulo 2, que es el texto que hoy estudiaremos. La parte A dice, pero se salvará engendrando hijos. Déjeme iniciar, por favor, exponiendo lo que no significa este pasaje. Este pasaje no significa que una mujer, para poder obtener la vida eterna, para poder ir al cielo, tiene que tener hijos. Que esto quede completamente claro. Pues si esto fuese así, la salvación no sería por fe, sino por obras. Pablo en Efesios 2 nos enseña
que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Aquellas mujeres que por aspectos ajenos a su voluntad no pueden tener hijos, entonces jamás podrían ir al cielo si esto fuese lo que significa el pasaje. Además, una mujer cometería también el error de pensar que solo por tener un hijo ya aseguró su ingreso al cielo, sin importar la manera de vivir o la manera de actuar, sin importar si cree en Cristo o no. Pues la Escritura nos enseña que muchas mujeres, aunque tengan hijos, irán a condenación. ¿Por qué? Por no creer en Cristo y no arrepentirse de sus pecados. Al igual que todo hombre que no pone su fe en Cristo, irá al infierno por sus pecados. Aunque parezca increíble, en algunos contextos religiosos y en ciertas épocas, este texto se ha enseñado de manera literal. Y se le enseñó a las mujeres que si no tenían hijos no podrían ir al cielo. Hermanos, hay un principio básico de una correcta exégesis. Nunca podemos construir una doctrina de un solo pasaje, y menos ignorando el resto del consejo bíblico. Este texto, al igual que toda la sección que hemos estudiado desde el verso 8, depende de su contexto para poder concluir lo que verdaderamente significa. O si no, cometeremos el error de atribuirle a este texto una orden literal contraria al resto del consejo de la Escritura. Otra cosa que tenemos que advertir es que este texto no se refiere solo a Eva, como algunos también enseñan, porque el griego utilizado en este pasaje es plural, no singular. No habla a una mujer, habla a todas las mujeres de todos los tiempos. Y tampoco quiere decir que está hablando de engendrar hijos espirituales, como algunos tuercen este pasaje para atribuir connotaciones que no son ciertas, porque este mismo pasaje lo utiliza en algunos contextos para justificar el pastorado femenino, diciendo que la mujer se salvará por engendrar hijos espirituales y que los engendra espiritualmente a través del pastorado femenino. Y esto se enseña hoy. Entonces, podemos inferir por el contexto que ninguna de estas afirmaciones son ciertas, porque habría una contradicción con lo que ya viene enseñando todo el capítulo. ¿Qué significa entonces este texto? El versículo 8 nos enseñó: el hombre ha sido llamado a ejercer el pastorado en la iglesia y a dirigir el culto público. Que éste debe presentarse con manos limpias y santas, debe dirigir la oración. En el 9, Pablo entonces le dice a la mujer: amadas mujeres, hermosas hijas de Dios, ustedes no deben tratar de encontrar su valor a través de la belleza externa. No deben creer que su valor y su importancia está en la forma en la que visten, y menos queriendo imitar las prácticas pecaminosas de este mundo caído. El atuendo que a una creyente debe importarle es el de llevar, portar una vida de piedad y de devoción a Dios, una vida basada en las obras que Dios estableció de antemano. Luego le dice: amadas mujeres, no intenten encontrar su valor y su dignidad queriendo convertirse en autoridades de la iglesia de la cual hacen parte, pues ustedes no han sido llamadas al pastorado de la iglesia. Su ministerio es otro. Entonces les explica su rol
no es el de pastoras. Su rol es el de discípulas, de aprendices que deben creer en doctrina y servir en los demás ministerios que Dios estableció, pero no en el pastorado. Y para explicar esto, utiliza dos importantes ejemplos del Génesis. Primero les dice, mujeres, ¿y por qué es así? Porque así lo estableció Dios desde el comienzo. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. ¿Y cómo lo aprendimos el domingo? ¿Esto qué significa? Que Dios estableció al hombre como autoridad y a la mujer como ayuda idónea, no como de mayor valor o de mayor dignidad. No, el hombre y la mujer desde Génesis son iguales en valor e iguales en dignidad, pero a Dios le plació establecer roles distintos. Y luego le dice, iglesia, Timoteo, recuérdales la terrible consecuencia del momento en que la mujer, Eva, quiso cambiar el diseño de Dios y en lugar de ser seguidora, quiso convertirse en líder y asumió una relación con la serpiente que no le correspondía ejercer. Quiso dirigir cuando debió seguir. Y por causa de ese salto en el rol, en Eva y en Adán, recordemos que no es que esté justificando a Adán, sino que está mostrando lo que sucedió particularmente en la mujer. Por causa de eso vino una catástrofe. Vino la caída, la separación del hombre en cuanto a su comunión con Dios. Así que Timoteo, enséñale a la iglesia, no es bueno que los roles que Dios ha establecido desde Génesis se cambien, porque en el momento que se cambiaron, la honra de la mujer quedó mancillada, se alteraron los roles y la dignidad. Entonces el 15 no podemos separarlo de lo que Pablo viene enseñando a la iglesia. El versículo 15 entonces le está diciendo a la mujer, mujer, como ya lo dije, no busques tu valor ni en el vestuario, ni en funciones de autoridad que no te fueron entrenadas, pues cuando lo haces, vienen tragedias y viene un peso sobre tus hombros que en lugar de hacerte bien te hacen mal. Mas déjame mostrarte ahora cuál es tu ministerio fundamental. Permíteme mostrarte qué es lo que Dios te asignó para que lo ames y lo honres. El 15 empieza a mostrar cuál es el ministerio que la mujer debe ejercer. Los versículos anteriores ya le dijeron, esto no es lo que te da valor, pero he aquí el ministerio principal que el Señor te ha entregado. Y ese ministerio principal es salvarte engendrando hijos. Y espere, por favor, usted dirá, toda esa introducción para dejarnos en el comienzo, todavía no saque conclusiones. El griego usado para salvará no solo se usa en el Nuevo Testamento para hablar de vida eterna. Este mismo término también se traduce como liberar, rescatar, poner a salvo, resguardar, curar o sanar. Cuando yo voy a encontrar el significado de un término, yo debo mirar su contexto para identificar cuál es el uso que el autor le está dando en ese momento. Así que lo primero que podemos decir, aunque el griego utilizado se usa en muchas partes del Nuevo Testamento para hablar de salvación y vida eterna, es fácil concluir que en el contexto de esta sección, Pablo no está utilizando el término de vida eterna. Le está dando otro uso, porque el contexto de este versículo no es una instrucción sobre qué necesitan las personas para ser salvos. El contexto es una instrucción para organizar el culto público y recordar el rol del hombre y el rol de la mujer en la iglesia. Entonces podemos decir, este texto no habla de salvación. ¿Qué es entonces lo que quiere decir el texto? ¿Cuál de los usos del Nuevo Testamento puedo entregarle a esta palabra?
Pablo termina el versículo 14 mostrando ¿qué? La consecuencia de haber salido del rol que Dios le entregó. Le dice a la mujer, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia de no ceñirte a tu rol. Ahora déjame mostrarte lo que debes hacer para liberarte del daño causado por desobedecer el rol que Dios te entregó. Déjame ayudarte a sanar, a recuperar la honra que perdiste y que pierde la mujer por desobedecer al diseño de Dios. El 15 nos muestra entonces cómo la mujer cura, sana las consecuencias de su desobediencia. ¿Y esto cómo lo hace? Engendrando hijos. Pastor, no me está ayudando mucho. El griego acá hace referencia no solo a dar a luz un hijo, sino el ejercicio completo de la maternidad, los padecimientos que implica y la importancia de la instrucción materna. Entonces, ¿cómo podríamos tener un entendimiento de este versículo 15? Reconociendo mis enormes limitaciones, una interpretación prudente y responsable del texto sería más o menos así. Mujer, la honra que mancillaste al querer cambiar tu rol, puedes salvarla, puedes rescatarla, puedes sanarla al ocupar el ministerio más importante que Dios te otorgó, teniendo hijos e instruyéndolos en una vida de piedad. Lo que Pablo le está diciendo es, mujer, entiende que no hay un ministerio más glorioso para la mujer, ni más importante que el de ayuda idónea y el de ser instructora en la piedad, en la santidad de sus hijos. No estoy diciendo que es el único ministerio que una mujer puede efectuar. Ya aprendimos que hay diferentes ministerios en los que una mujer puede servir. Pero ninguno de estos ministerios se asemeja en importancia y en valor al de ser ayuda idónea y el de ser madre. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo, por favor dile a la mujer que si desea servir al Señor, lo haga con el ministerio que yo le entregué, no con el que el mundo le quiere imponer sobre sus hombros. Que sirva a la iglesia en la extensión del reino, enseñando a sus hijos a creer, a amar y a servir a Jesucristo, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, soportando los padecimientos que esto implica, pues como bien dijo la madre de Agustín, oh hijo mío, los dolores de tu nuevo nacimiento me han sido más grandes que los de tu primer parto. Aquellas mujeres que son madres saben los padecimientos que implica ser madre. La gran tarea que implica ocuparse de instruir a los hijos en temor y piedad. Y Pablo lo que está diciendo es, no lo tengas en poca estima. Es el ministerio más glorioso que puedes ejercer en esta tierra. Pues amadas mujeres, ningún púlpito, ningún pastor podrá traer un efecto favorable al corazón de tus hijos como el ministerio que Dios te entregó puede efectuarlo en el corazón de tus hijos. Es que yo necesito llevar a mis hijos a la iglesia para que el pastor predique y ellos se conviertan. No. Tu expectativa debe estar, Señor, tú me has dado el privilegio de instruir y enseñar a mis hijos en piedad, que la tarea que me has dado como madre provoque efecto en el corazón de mis hijos para que sean salvos y crean. Por ignorar pasajes como este, la iglesia de este tiempo se está quedando sin uno de los ministerios más importantes.
Hoy las iglesias son felices abriendo ministerios, ministerio de alabanza, ministerio de servidores, ministerio de niños, ministerio de artes, ministerio de comunicaciones y el ministerio de la maternidad y el ministerio de la paternidad. Hoy se está pensando que la salvación de nuestros niños y jóvenes la va a efectuar un evento, una actividad, cuando la salvación y la instrucción de los hijos debe recaer en los padres y debe recaer en las madres de acuerdo al rol que se le asignó a cada uno. La era de oro de la iglesia, en la que brilló el puritanismo y el avance del evangelio, no se dio solo por grandes hombres de Dios. No, se dio por grandes mujeres de Dios que sirvieron en el ministerio que Dios le otorgó. Spurgeon escribió una y otra vez que la razón por la que salía a enseñar y a predicar con diligencia y confianza, dejando a sus hijos con su esposa, se debía a que cada vez que él llegaba a su hogar, veía a su amada esposa enseñando con esmero a sus hijos a amar a Cristo y a temerles. Susana Wesley dedicaba 1 hora diaria, aparte de sus disciplinas espirituales, para orar por sus 19 hijos. Y con esmero se ocupó de enseñarles griego desde los 5 años para que pudieran tener una mejor comprensión de las Escrituras. Y no estoy diciendo que el ejemplo es tener 19 hijos ni enseñar griego a los 5 años, porque somos expertos en convertir experiencias en reglas. No estoy diciendo que tenemos que ser como estas mujeres. Lo que estoy diciendo es miren los efectos que trajo a nuestra civilización, al desarrollo de la humanidad, cada vez que el hombre y la mujer se ocuparon del rol que Dios entregó. Lamentablemente, esta hermosa instrucción dada por Dios desde Génesis ha sido también usada por muchos hombres para menospreciar a la mujer. Muchos han utilizado este pasaje para decir, la mujer no debe estudiar, la mujer no debe prepararse, la mujer no debe votar, la mujer no debe pensar, pues ella solo sirve para parir y para los quehaceres del hogar. Ese maltrato es lo que ha hecho que a muchas mujeres les cueste creer que esta enseñanza es verdadera. No es la dificultad de la enseñanza, es el proceder pecaminoso del varón lo que hace que a la mujer le cueste decir, ¿será que yo podría dedicarme solo a ser ayuda idónea y a ser madre? Pues la mujer vive con tal zozobra que siente que a menos que tenga cómo sustentarse, su esposo en cualquier momento la va a abandonar por irse con otra y no va a tener cómo sostenerse. Es el miedo de muchas mujeres al ver la irresponsabilidad, la inmoralidad de sus varones que las mueve a querer ocupar un rol que no deberían ocupar, el cual aunque trae bien económico hace que mantengan perturbadas en sus almas. Porque cuánto le duele a una mujer, así esta sociedad quiera esconderlo, tener que dedicar sus fuerzas a trabajarle a otro hombre, a cuidar hijos que no son suyos, mientras tiene que dejar los suyos en manos de un completo desconocido, que jamás podrá amarle ni instruirle como solo una madre puede hacer. Sí, los comerciales pueden mostrar a las mujeres felices siendo grandes ejecutivas en lo público, pero sufriendo cada vez que llegan a su hogar, viendo que ninguna nana, ninguna pedagoga, ninguna institución, ninguna nutricionista, ninguna otra esfera puede cuidar a su hijo solo como ella puede cuidarlo. ¿No es esto irónico? Satanás, una vez más, con la astucia que ha mostrado desde el Edén, ha sabido sacar provecho del proceder pecaminoso de los varones. Y ha utilizado este pecado para alentar por diferentes medios a la mujer a que se aleje de casa, a que ya no sueñe con ser madre y con ser esposa.
Las generaciones anteriores nos mostraron niñas que desde pequeñas encontraban gran alegría al jugar a la casita, al jugar a la mamá y al tener muchos hijos. Pero esta generación o estas últimas generaciones se han encargado de que la mujer no vea esto como glorioso, sino como algo retrógrado y arcaico. Y Satanás ha aprovechado para decirle a la mujer: ahí no está tu ministerio. No, trata de ser autoridad. Ve y llena tus paredes de cartones para que le muestres al mundo que tú puedes ser tan inteligente como el varón, tan poderosa como el varón, tan ágil como el varón. Y no te preocupes que con el gran salario que puedes obtener, puedes pagarle un pedagogo, puedes pagarle una nana, puedes darle una mejor casa, puedes darle una mejor educación a tus hijos. Y esta sociedad ha pensado esta historia y la ha creído. Te pregunto, mujer, ¿tu rol qué lo está definiendo? ¿La Escritura o lo que este mundo enseña? ¿Estás comprando la idea de Satanás y este mundo? ¿Estás pensando que tu felicidad está en abandonar tu rol de ser esposa y madre? En encaminar todas tus fuerzas para trabajar fuera de tu hogar? Hoy muchas mujeres influenciadas por el feminismo y aún cristianas están viendo su hogar y su maternidad no como una bendición, sino una carga. Y están cambiando este privilegio por poder, por fama y por prestigio. El feminismo quiere imponerle a la mujer estereotipos que son contra natura, contrarios al diseño natural que Dios le otorgó sabiamente. Le susurra al oído ofertas de emancipación que en lugar de liberarlas, las oprimen, que las alejan del diseño natural, el cual les permite vivir con plenitud, esclavizándolas y dándoles poco valor. Tristemente, las nuevas generaciones y aún las mujeres creyentes están creyendo este discurso. A tal punto que hoy se aplaude más a la ejecutiva que a la mujer que se queda en casa instruyendo a sus hijos. Hoy los mismos padres dicen: hija, cuánto me enorgullece todos tus doctorados, todos tus títulos. No importa que tus hijos estén siendo criados por desconocidos. No te preocupes, yo quería que fueras una gran doctora. Padres cristianos alentando a sus propias hijas a tener en poco la maternidad. ¿Para qué? Para tener una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, paseos más costosos. ¿A qué precio? Destruyendo el diseño de familia de Dios, privando a la mujer del glorioso ministerio que le ha sido dado. ¿Cuántas lágrimas nos vemos obligados a secar al ver mujeres que salen a servir en sus grandes trabajos con sus grandes salarios, pero tratando de tomar esos salarios que reciben para poder meter a un hijo a un buen colegio? Otra parte de ese salario para que una nana cuide a su hijo mientras ella está trabajando. Otra parte de ese salario llevando a su hijo a fonoaudiología, a terapias ocupacionales, porque la nana no ha sido lo suficiente dedicada como solo una madre podría hacerlo. Luego gastando otras grandes sumas de dinero para acallar su conciencia, tratando de proveerle a través de comodidades y bienes materiales algo que solo puede proveerle cuando ella está presente en casa. Al final, todo el salario solo se convierte en una forma de acallar mi conciencia para incumplir con el diseño que Dios entregó. Terminarás este mundo diciendo: estoy feliz, soy la primera magister y doctora de mi familia. Tengo una casa como ningún otro miembro en mi familia ha tenido. ¿A qué precio?
aunque ahora me detendré, no estoy diciendo que la mujer no puede estudiar, no puede prepararse, no puede ser profesional. Pero la mujer sí debe estar preparada para que cuando estas cosas empiecen a ser un tropiezo con su ministerio más importante, su hogar y sus hijos, la mujer pueda decir con alegría lo suelto. Porque quiero vivir bajo el diseño de Dios, no bajo el diseño de este mundo. Pero este llamado a permanecer, dice, permaneciendo en fe, amor y santidad con modestia. Es decir, este ejercicio de maternidad solo será eficaz si la mujer ha puesto su fe en Cristo, si permanece en completa dependencia a Él, en amor, santificándose y con modestia dominando sus impulsos. Porque de nada serviría que una mujer entonces se quede en casa o participe significativamente en el ejercicio de ser mamá si su corazón no ama a Cristo. Porque entonces en lugar de conducirlos a Cristo, terminará alejándolos de Él. El ministerio de la maternidad será verdaderamente eficaz solo si la mujer ha puesto su mirada en Jesús y éste ha cambiado su corazón. De lo contrario, esta tarea será imposible. Mujer, si tu confianza no está en Cristo, si tu fe no está en Cristo, la maternidad es algo imposible. Porque fuiste diseñada para instruir a tus hijos en santidad y en temor, siempre y cuando estés en completa dependencia de Él. Es ahí cuando vas a encontrar tu gozo y tu plenitud. Este es el ministerio en el que debes ocuparte en servir. Pero sé que aún sus mentes y sus corazones pueden estar turbados por lo que estoy diciendo. Y lo entiendo. Porque esto parecen palabras que no aplican para nuestra generación y para nuestra cultura. El mundo ha logrado su trabajo. Hacernos pensar que el diseño de Dios ha quedado atrás y que ahora hay una mejor forma de vivir. Estas valiosas líneas muestran en evidencia, dejan en evidencia la bondad y la misericordia de Dios para restaurar la dignidad de la mujer que fue mancillada en el huerto del Edén. Esta sección nos muestra un Dios que está diciendo: la mujer quiso saltar su rol, el hombre incumplió con su rol en Génesis, pero no la dejaré ahí. He enviado a Cristo para restaurar su dignidad. Le he dado un ministerio para que sane la honra que el pecado ha dañado. Y no hay un ministerio más glorioso que este. Ver hoy mujeres que están desesperadas por ser pastoras y apropiarse de los púlpitos, mientras dejan el cuidado de sus hijos en manos de completos desconocidos. Y esperan recibir una gran recompensa en el cielo. Mas cuando llegue el día, se le dirá: tú abandonaste tu verdadero ministerio por asumir un ministerio que la Biblia en ninguna parte te ordena. Está muy bien que te prepares, mujer. Y es valioso que lo hagas, no está mal. Pero ¿qué pasará cuando llegues al día final? ¿Exhibirás tus credenciales para tratar de cubrir el descuido del ministerio más importante? ¿Qué dirás, Señor? Es que yo quería darle mejores zapatos a mis hijos porque yo tuve que caminar con zapatos rotos. Yo quise darle viajes que yo nunca tuve. Yo quise darle una casa que yo nunca tuve. Y eso fue más importante que ser madre y que instruirlos en el temor y el Señor. ¿Qué dirás, mujer, cuando estés delante del Señor? Que toda tu energía, toda tu inteligencia, toda la capacidad excepcional que Dios te entregó, la usaste en algo que Él no te asignó. Tus hijos
no necesitan la mejor docente, la mejor nutricionista, la mejor niñera. Tus hijos te necesitan a ti. A ti. Y quiero terminar con varias cosas. Las mujeres están diciendo, pero bueno, pastor, usted se dedicó a darnos palo a nosotros y a los hombres los tiene como tranquilos. No. Aunque nuestras últimas secciones han sido dirigidas a la mujer, el hombre es llamado a tener una vida que brille por sus obras internas y no por su apariencia. El hombre también debe ser modesto y ayudar a su esposa a ser esposa y a ejercer el rol que se le entregó. El hombre debe cumplir con la gran responsabilidad de ejercer con acierto su autoridad según los términos bíblicos. El hombre debe cuidarse de no enseñorearse de su esposa y maltratarla, no solo físicamente, sino emocionalmente. El hombre tiene el deber de tratar a su esposa como vaso frágil, no como una sirvienta, con amor y respeto. Pues si el hombre hace bien su labor, cuán fácil le sería a la mujer vivir según el diseño de Dios. En una gran medida es culpa de nosotros como hombres que para la mujer estas palabras sean difíciles de aceptar. Pues las mujeres tienen miedo de que entreguen sus labores en este mundo para hacer ayuda idónea y ocuparse de sus hijos, pensando en que su esposo en cualquier momento la abandonará para irse con otra, porque su esposo no le provee seguridad, no le da garantía de fidelidad. Es culpa del mal ejercicio de los hombres que no ejercemos el sacerdocio, que no proveemos para nuestro hogar de la forma que debemos hacer, lo que causa que la mujer tenga que salir a conseguir el sustento que nosotros deberíamos proveer. Si nosotros cumpliéramos nuestro rol, ninguna mujer sentiría miedo de decir, Señor, si este es el ministerio que me diste, con alegría lo tomaré. La mujer no tendría razones para oponerse al diseño de Dios, pero debido a que el hombre es negligente en proveer para su hogar, en que sigue utilizando su autoridad para oprimir y subyugar, a que exigen decoro y prudencia en la forma de vivir de sus esposas, mientras ellos salen a vivir de manera inmoral y con excesos afuera. Mientras le exigen a su esposo una buena administración a la hora de mercar, mientras él llega y gasta y derrocha su dinero en placeres egoístas que no incluyen a su esposa y a sus hijos, ¿qué mujer no temería confiar en un hombre así? Así que gran culpa de que esto sea difícil para la mujer es que como hombres no estamos cumpliendo con el sacerdocio que nos fue asignado. Hombres, es nuestro deber garantizar y facilitarle a nuestras esposas que puedan ocuparse de su ministerio principal como ayuda idónea en el ejercicio de la maternidad. Pero también quiero hacer una nota de balance. Esto es lo ideal. Mujer, no trates de ganar valor de otra manera. Alégrate de ser esposa y ser madre. Pero no podemos ignorar realidades de este mundo caído y de ciertos matrimonios. No podemos ignorar que hay mujeres que son madres solteras y tienen que trabajar, porque si ellas no lo hacen, no tendrían cómo sustentar a sus hijos. No podemos ignorar que hay mujeres viudas que a menos que trabajen no podrían asistir a sus hijos. No podemos ignorar que hay mujeres casadas con hombres que no aman al Señor y que se ven en la obligación de tener que descuidar su ministerio principal para cumplir con las demandas de su hogar. Pero este no es el diseño de Dios, es la consecuencia del pecado. Y sí,
en una economía como la latinoamericana, es tan complejo vivir que a veces es necesario que no solo el hombre provea, sino que la mujer participe de la provisión para el hogar. Y esto es legítimo siempre y cuando sea real. No que el hombre, debiendo proveer, sea negligente y perezoso y genere la obligación de que su mujer abandone su ministerio principal. Y que la mujer participe de la economía en ciertos casos no está mal, pero si la motivación es correcta. Pues ¿qué sentido tiene que tu participación en la economía del hogar no sea para sostener lo necesario, sino para traer bienes y comodidades? ¿En serio piensas que esos bienes y comodidades tienen más valor que tu ejercicio de ser madre y esposa? Amadas mujeres, amados esposos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para volver al diseño original. Pastor, usted está diciendo que es nuestra responsabilidad sostener y proveer económicamente todo lo necesario para el hogar. No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice la Escritura, yo solo lo estoy repitiendo. Ese es nuestro deber. Nuestras esposas no deberían estar angustiadas en cómo vamos a pagar el recibo, entendiendo que hay circunstancias difíciles, pero esta no debería ser la condición natural. Y no significa entonces que hoy al salir, si tienes trabajo, si tu economía familiar está soportada en 2 salarios, renuncio y allá usted. No, todo debemos hacerlo decentemente y en orden. Esto no puede estar alejado de la sabiduría y de la bondad, de la misericordia y el buen juicio. Esposo, esposa, apuntemos al diseño de Dios. ¿Qué vamos a empezar a hacer para llegar allá? Eso es sabiduría. Lo demás es irresponsabilidad disfrazada de un acto de fe. Esposos, ejerzamos bien nuestro rol para que nuestros hijos puedan gozar de la inteligencia, la vitalidad, la sabiduría de la gran mujer que Dios nos ha dado por esposa. Pues ningún salario podrá permitirte encontrar una mujer que haga la tarea como tú la debes y puedes hacer. Alguien decía, es penoso ver la lucha que muchas mujeres tienen internamente al salir a sus trabajos desesperadas, llamando a una gran nana que cuide a sus hijos. Ella se asegura de que esta nana sea una mujer de buenos principios y de buenos modales, que sea un buen ejemplo para sus hijos, que lo cuide y lo acompañe. Pero aparte de eso, nota que también necesita un gran pedagogo que pueda proveer toda la riqueza educativa y académica que esta nana amable y de buenos principios no conoce, porque ella no se preparó para ser pedagoga, sino para cuidar a un niño y hacer los quehaceres de su hogar. Pero esta mamá desesperada nota que aunque tiene una provisión académica y tiene una provisión de ejemplo y modales, se da cuenta que esta nana no puede amar a su hijo como ella quisiera que lo amara y lo cuidara, y que esta pedagoga que pasó su vida preparándose para cuidar niños que no son suyos, aunque le va a enseñar lo académico, no puede tratarlo con la ternura y la paciencia que solo una madre puede hacerlo. Pero aparte de eso, necesita también una buena chef que sepa de hacer comer muy bien y le pueda balancear una dieta nutricional a mi hijo que le permita ser saludable. Pero me doy cuenta que esta buena nutricionista ni es pedagoga, ni tiene los principios y la moral de esta buena mujer que cuida a mis hijos. Y así seguirás buscando una provisión fuera de tu casa, tratando de darle lo mejor a tus hijos, olvidando que lo mejor a tus hijos no se lo puede dar nadie más, sino tú. Pero el mundo está llamando esto arcaico y retrógrado. El mundo está llamando equidad, de que tú pagas la energía y yo pago el agua para que veas que sirvo. ¿En qué momento quisimos ponerle a la mujer un diseño contrario al que le fue otorgado? Esto no es liberación, esto no es equidad, esto es un atropello contra el diseño de Dios.
ruego al Señor haya podido expresar con sabiduría el espíritu de este texto. Y por favor, no me malentienda. Y créame cuando le digo que este texto no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Porque rompe todos los paradigmas que la sociedad moderna nos ha impuesto. Y hoy hablo a las mamás, hablo a los esposos, pero también quiero hablarle a los abuelos. Abuelos, qué bueno que participen del proceso de cuidar a sus nietos, pero que ustedes no sean el motor que hace que sus hijas salgan a dar toda su fuerza al mundo mientras descuidan su ministerio más importante. Disfrútalos, pero por favor no seas cómplice de que tus propios hijos estén dando toda su vitalidad al mundo mientras tus nietos se pierden de una provisión que solo papá y mamá pueden darle. Que el Señor nos ayude a volver al diseño original. Señor, cuánto temor siento al exponer este texto de que mi torpeza impida ver la belleza y la majestad de este principio. He hecho mi mejor esfuerzo, Señor, por mostrar el espíritu de esta porción y un balance adecuado. He dado todo de mí, Señor, pero a menos que tu Santo Espíritu